Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, que se encuentren bien donde están. Esta es la segunda clase del libro de Romanos, de la Iglesia del Redentor, Banfield, en Muratures 757. Ahí estamos enclavados hace más de 50 años, van a ser 58 años este 20 de junio de 2025. No sé en qué momento lo estarás viendo, pero esta es la fecha de nuestro aniversario. Hoy es 12 de mayo de 2025. Estamos grabando esta clase para que podamos aprender un poco más de esta carta de Pablo a los romanos. La semana pasada estuvimos analizando, haciendo una introducción a la carta y analizando los primeros 15 versículos. Hoy vamos a ver menos versículos, pero quizás más profundamente. Vamos a hablar de los versículos 16 y 17. Seguramente ya los viste al principio de la clase, donde fueron leídos. Romanos 16 y 17 contienen dos versículos que son de vital importancia para seguir comprendiendo la carta y donde tienen mucho contenido. Así que vamos a tratar de analizarlo un poquito. El apóstol Pablo comienza afirmando y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice. Y empieza a decir que está orgulloso del Evangelio, pero lo dice en forma negativa. Como cuando uno va a ver un espectáculo y le dice: ¿cómo estuvo? No cabía un alfiler. Y uno está queriendo decir que estaba todo lleno, pero lo dice en forma negativa. Bueno, Pablo también expresa este pensamiento de forma negativa y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. No había por qué avergonzarse, está diciendo que estaba muy orgulloso del Evangelio que él predicaba, pero lo dice de esta forma, ¿no? ¿Y por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Bueno, porque Pablo sabe perfectamente en quién ha creído, ¿no? Y sabe realmente quién es Cristo en su vida, cuál es su propósito en la vida, cuál es el propósito de Cristo en la vida de Pablo. Y tiene también pensado cómo lo va a llevar a cabo, ¿no? Y además Pablo se va a rodear de gente que va a estar acompañándolo en este proceso. Gente como Silas, se lo va a ver en alguna carta como Silvano, Bernabé, ¿sí? Que fue su primer compañero de misiones, Bernabé que significa hijo de consolación. También Lucas va a ser compañero suyo, también Apolos, por supuesto su hijo espiritual Timoteo, Tito, ¿no? Aquilas y Priscila, un matrimonio que también colabora muy fuerte con Pablo. Bueno, él sabe realmente en quién confía, eh, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su misión en este mundo. Y por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio. Pero también está escribiendo a los romanos, ¿no? A gente que está dentro de un imperio. ¿M? Y les dice: tampoco se avergüencen ustedes, romanos, del Evangelio. El Evangelio no es para avergonzarse, al contrario, es la buena noticia, el buen mensaje que cambia la vida de las personas. Es la forma de vida que Pablo lleva en ese momento y que quiere que todos lleven al igual que él. Él quiere que todos lo imiten, pero no porque Pablo es lo que es Pablo, sino porque Pablo imita al Señor Jesús. Él quiere que todos tengan la salvación, el gozo, la paz, la ayuda, el consuelo, el abrazo, el refugio y la verdad que es Jesucristo, ¿no? Entonces Pablo no se avergüenza del Evangelio por esas cosas, porque es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Es poder de Dios para salvación. Pablo va a hablar de la salvación y va a ponerlo en términos positivos y negativos, pero de esta forma. Les voy a poner un cuadrito para que ustedes lo puedan ver. Dentro de lo que es lo negativo, digamos, de dónde nos rescata la salvación. La salvación nos rescata de la consecuencia del pecado. Estas consecuencias del pecado pueden ser varias cosas, pero Pablo va a mencionar tres, evidentemente, que son la culpa, que la vamos a poder ver en Efesios 1:7 o en Colosenses 1:14. También nos rescata de la consecuencia del pecado, que es la contaminación. Eso lo vamos a ver cuando veamos Romanos 6:6 o capítulo 7 del 21 al 25. Y también nos libra, ¿sí?, de la consecuencia del pecado, que es la esclavitud
al pecado. Eso lo vemos perfectamente en Gálatas 5.1 y también lo vamos a ver en Romanos cuando lo estudiemos más adelante. Esas tres consecuencias, ¿sí?, nos llevan a un castigo. ¿Cuál es el castigo de rechazar la salvación? Bueno, una es la alienación de Dios. Esto lo vemos en Efesios 2.12. La palabra alienación, que acá lo usamos o porque uno está loco o está alienado o lo usamos como un extraterrestre, vienen los aliens, dicen. En realidad es una palabra de origen latino, donde también viene la palabra alias. Yo me llamo Hernán, alias, no sé, Barba, por ejemplo, ¿no? Porque tengo la barba. Eso se ve mucho en la cuestión carcelaria, ¿no? Atraparon a tal, alias, tal otra cosa. Bueno, alias en latín significa otro, literalmente. Por lo tanto, una persona que está alienado es una persona que tiene otra personalidad, ¿no? Y la alienación de Dios es alejarse de Dios. Es no estar, es otra cosa fuera de Dios. Entonces, uno de los castigos que tenemos, las consecuencias, digamos, de rechazar la salvación es que nos alejamos de Dios. La otra consecuencia es la ira de Dios. Cuando el Señor venga a juzgar a todo el mundo, ¿sí?, quienes no estén dentro de la iglesia, que es los hijos de Dios, tendrán que verse con la ira de Dios. Dios dice que es tardo para la ira y grande en misericordia, pero no dice que Dios no tiene ira. Pero la ira de Dios, lo vamos a ver más adelante, justamente en este capítulo, tiene que ver no con una ira desenfrenada y alocada, ¿no?, como puede tener uno que se enoja y se ciega. No. Es una ira hacia el pecado, básicamente. Y además, otra de las consecuencias, ¿no?, por las cuales de rechazar la salvación sería la muerte eterna. ¿Sí? Vivir alejado de Dios toda la eternidad. En cambio, dentro de lo positivo, ¿a dónde nos lleva la salvación? Bueno, la salvación nos rescata del pecado y nos lleva al hombre a un estado de justicia, a un estado de santidad, a un estado de libertad. Y en lugar de castigo tenemos la bienaventuranza. Que tenemos una bienaventuranza que es la comunión con Dios. Somos dichosos porque tenemos comunión con Dios, porque tenemos el amor de Dios derramado, ¿no?, está entre comillas derramado, digamos, que el Señor nos da, lo tenemos derramado en nuestro corazón. Y además tenemos la consecuencia de haber aceptado el sacrificio de Cristo, que es la vida eterna. Eso se ve claramente también en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, ¿no? La vida eterna en Cristo Jesús, que es el primero, digamos, de los que han resucitado. Ya lo acabamos de ver en la primera clase, donde hablaba de que el Espíritu de Santidad lo hizo Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Bueno, entonces, en ese sentido, dice el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿De quién? Para salvación de todo aquel que cree. De todo aquel que cree. Estas bendiciones que tenemos nosotros de haber aceptado la salvación pertenecen a nuestro presente, a nuestro futuro. La justificación, la santificación, la glorificación están incluidas en estas bienaventuranzas, ¿no? Y la salvación es lo opuesto, ¿sí?, al estado de perecer o de estar perdido. Entonces dice que para salvación de todo aquel, primero y principal. No está diciendo solamente de un pueblo, de todo aquel que cree. Cualquier persona que crea, cualquier persona, no difiere de raza, nacionalidad, edad, sexo o rango social, nivel de educación, nada. Todo aquel que cree, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra creer? En otra traducción se pone que es que todo aquel que pone en acción su fe. Eso, creer es confianza. La palabra que se traduce en el griego es confianza. Uno pone la confianza en alguien, o sea, uno cree en alguien, ¿no? Algunos ponen confianza en los políticos, error garrafal, la confianza en cualquier hombre, ¿no? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Podemos sí confiar en alguna persona, en un buen amigo,
pero cualquier persona nos puede fallar. Pero cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cuando uno pone su confianza, cuando la acción de fe que tenemos la ponemos en el Señor Jesucristo, bueno, Él nunca nos falla. ¿Qué dice Juan 3:16? El versículo más famoso de toda la Biblia. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Ya Jesús lo está poniendo, ¿sí? en acción, que todo aquel que cree tiene vida eterna. ¿Por qué? La fe, esa acción de fe, es la confianza, la seguridad, es el tirarse sobre los brazos de un padre que le dice al hijo, vení, que estoy yo, aunque esté arriba, se tira y el padre lo recibe, y el hijo se tira porque está el papá y lo recibe. ¿Qué dice Romanos 11:1? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, esa es la fe, la confianza que uno tiene en algo que no está, pero que sabemos que existe, ¿sí? Y por supuesto de que por medio de Cristo y su sacrificio de expiación, de perdón de pecados, ¿sí? Nuestros pecados son perdonados, todos los pecados. No hace falta más sacrificio. Yo creo que lo hemos repetido muchas veces, pero no hace falta otro sacrificio más. No hace falta que vos o yo hagamos un sacrificio. No hace falta y no alcanzaría. No sería suficiente. Ninguno de nosotros es digno de poder llevar los pecados de la humanidad. Solo Cristo fue digno. El que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros Dios lo hizo pecado, ¿sí? para salvarnos de la muerte eterna. Entonces, esta fe es el tronco de un árbol cuyas raíces representan la gracia y cuyo fruto se pueden ver reflejados en las buenas obras. Porque Pablo dice que somos salvos por gracia, ¿sí? Pero que no por obras para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras. La fe que uno tiene, la creencia en Dios, ¿sí? El haber confiado, nos lleva a hacer buenas obras. Pero no podemos ser salvos por las obras, sería imposible. La fe es esa mano vacía de pecado porque Dios nos liberó del pecado y está tendida hacia Dios. La fe, de principio a fin, es un don de Dios, ¿no? Es un regalo que tenemos por Dios. Cuando Pablo afirma que el Evangelio es un poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, está lejos de equilibrar la participación de Dios y el hombre. Porque la fe, ¿sí? No es una cualidad subjetiva, no es algo que nace de nosotros, ¿sí? Y acá te quiero leer un texto que dice, es más exacto afirmar que la fe es un testimonio de que el Evangelio ejerció su poder sobre nosotros. No es la fe del hombre la que le da la fuerza al Evangelio, sino al contrario, que el poder del Evangelio hace posible que el hombre tenga fe. Entonces la fe es solo otra manera de decir que el hombre pertenece a Cristo y que por él participa del nuevo pacto. Entonces dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y acá tenemos que ver por qué Pablo dice al judío primeramente y después también al griego. Cuando dice griego quiere hablar de todos los que no son judíos, ¿sí? De lo que decimos los gentiles. En algún punto uno puede pensar que es un orden histórico, digamos. Jesús viene de un trasfondo judío, es hijo de David según la carne, del linaje de David según la carne, como leímos en los versículos anteriores, ¿sí? Pero inclusive en el Antiguo Testamento estaba planeado, Dios había planeado que el pueblo elegido era el pueblo judío. Y cualquiera que quería ser salvo tenía que unirse al pueblo judío. ¿Esto significa que todos los que participaron del linaje de David eran judíos? No. De hecho, Salmón, uno de los ascendientes de David, antecesores de David, se casa con Rahab, la prostituta que estaba en Jericó, que los ayudó a los israelitas a vencer, a entrar en Jericó, digamos, no entrar, sino a esconderse cuando fueron espías. Ahí tenemos una chica de Jericó, no sé cómo es el gentilicio de Jericó, jericoense,
que participa del linaje, ¿sí?, del Señor Jesús. Después tenemos a Ruth, que era una mujer moabita. Tenemos un libro en la Biblia que se llama Ruth, pero Ruth era una mujer moabita que se casa con Booz, descendiente de Salmón y de Rahab, que a su vez tienen a Isaí y tienen a David, el rey de Israel. Y el rey de Israel tiene un hijo llamado Salomón. Y Salomón tiene su hijo Roboam, quien continúa su descendencia, con una mujer amonita. Entonces, ven cómo diferentes nacionalidades participan del linaje, ¿sí?, del Señor Jesús. Ya desde esa época. Pero, ¿sí?, también tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesús vino de los judíos y habló a judíos primeramente. Si no, veamos lo que dice Mateo 15, del 21 en adelante. Dice: saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ven que el Señor dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por tanto, el Señor sabía que su mensaje era para los judíos, ¿sí?, primeramente. Y después dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Después le va a decir a la mujer que tiene una fe enorme, porque la mujer le retruca a Jesús. Es increíble como le dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas, ¿no?, que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ¿pero qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel rechaza a Jesús, ¿sí? Esto aparece en Mateo, pero si vamos a Juan 1:1, estoy con la compu, Evangelio de Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Por eso Pablo dice que primeramente, a los judíos primeramente y también al griego. Porque históricamente el Evangelio fue para los judíos. Y todo aquel que quería ser salvo tenía que unirse al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo de Israel de raza. El hombre tenía que circuncidarse, la mujer tenía que bautizarse. Pero cuando viene Jesús y hace su sacrificio expiatorio, ya el pueblo de Israel es un pueblo espiritual, no es un pueblo de raza. No hay que circuncidarse para ser parte de la iglesia de Cristo. Hay que creer. Esto, creer, o sea, tener confianza y actuar en consecuencia de lo que uno creyó. Entonces Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ahora el Evangelio se abre, y sobre todo Pablo, que es el apóstol de los gentiles, se va a encargar de predicar específicamente a aquellas personas que no son judíos. ¿Sí? El Evangelio se transformó en el poder de Dios para todo el verdadero creyente. ¿Cómo sigue estos dos versículos? Dice el 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta justicia es la justificación. No es que Dios hace justicia con nosotros porque nosotros somos merecedores de justicia. No. Nosotros somos justificados por la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces,
Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la justificación, se revela por fe y para fe. Se revela por medio de la fe. Para los griegos, ¿sí? Esta frase, hoy en día la justicia era una virtud ética, pero para los hebreos era una condición legal. Estar en una relación correcta con otra persona, en sentido jurídico. El justo era aquel que recibía un veredicto favorable ante el juez. Eso en un primer sentido. En el segundo sentido, en el segundo aspecto, el texto ha sido tema de discusión, ¿sí? Esta frase. Significa que es una justicia que procede de Dios, una relación correcta, ¿sí? Con Dios que Él otorga. Es claro que Dios es el justo, ¿sí? Y Él en lo que hace es justo, pero también es cierto que en el acto de otorgar su justicia, Dios interviene para salvar al hombre en el sentido pleno del término. Esencialmente esta frase parece tener que ver con la justicia que Dios concede al hombre libremente en base a su fe, en una relación correcta entre el Dios soberano, juez del universo, con el hombre. La justicia de Dios es una cuestión central, ¿sí? En la relación entre Dios y los hombres. La justicia de Dios es puesta en contraste con la justicia propia y la justicia por la ley. La justicia de Dios es revelada con B corta, ¿sí? Que se quita el velo, ¿sí? Se muestra la justicia de Dios. No es algo que los hombres propiamente saben en forma natural y que pueden descubrir por cuenta propia, sino que Dios tuvo que mostrarla, tuvo que manifestarla, ¿sí? Porque si no el hombre no hubiera tenido posibilidad de conocerla de ningún modo. Él la revela mediante ¿qué? Mediante el Evangelio, ¿sí? Entonces se revela por fe y se revela para fe, ¿sí? Acá hay como una doble expresión, ¿no? Por fe para fe, o desde la fe hasta la fe, ¿sí? En este caso, por fe y para fe significa que la fe es el comienzo y la fe es la culminación del camino del Evangelio, ¿sí? Y acá puede venir una de las 5 solas que manifiesta Lutero, que es sola fide, solo por fe, ¿sí? Si la justicia de Dios se revela en el Evangelio, hay que creer y solo creer. Y después añade Pablo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto está sacado del libro de Habacuc 2:4. Veamos un poquito este texto. Capítulo 2 de Habacuc, escribe Habacuc en el capítulo 1 lo siguiente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Acá tenemos el quid de la cuestión. Dice, aquel cuya alma no es recta se envanece, se enorgullece. ¿Sí? Aquel que es una persona incorrecta, impía, injusta, ¿sí? Se enorgullece de eso mismo. Pero el justo, el que es justificado por Dios, el justo como en el sentido hebreo, que es correcto ante Dios, va a vivir por la fe. Esto es lo que trae Pablo a colación cuando nos menciona, ¿sí? Como está escrito, que la salvación es por fe y para fe, porque el justo, el que es justificado por Dios, va a vivir por la fe. Eso es lo que Pablo claramente está diciendo para acá. ¿Y por qué por fe? ¿De dónde viene esa fe? Ya esta frase, mas el justo por la fe vivirá, ya la había recibido Abraham en el Génesis. Vamos a ver. En Génesis 15, ahí también vemos cómo Abraham fue justificado por la fe. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos el capítulo 4 de Romanos, pero lo menciono ahora. En Génesis 15
5 y 6 dice, y lo llevó fuera, Dios lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos ahora y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Por lo tanto, ya Abraham, que no era judío, porque existió antes de los judíos, ya le fue contado por justicia el haber creído, ya fue justificado por Dios por haber creído. Por lo tanto, el versículo 17 que nos dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Es la consecuencia, ¿sí?, de haber creído en el Evangelio, en esa buena noticia que nos trajo el Señor Jesucristo, que se revela, ¿sí?, por Dios, es revelado por Dios, por medio de la fe y para seguir creciendo, para fe, para poner toda nuestra confianza en Dios en cada momento. ¿Cómo sigue este capítulo de Romanos? Vamos a avanzar un poquito más. Dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo voy a volver a leer. Escuchen bien lo que dice Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué clase de gente describe Pablo en este pasaje, en este primer versículo? Según lo que podemos ver, porque si podemos seguir avanzando en el libro de Romanos, podemos entender que Pablo se está refiriendo, en este caso, a los gentiles, que son los hombres, esa impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habla de los gentiles, porque evidentemente está dando una descripción vívida de la vida de pecado, ¿sí? Y lo vamos a ver en todo el pasaje que continúa después de estos versículos. Y también lo vamos a ver porque en el capítulo 3 va a hablar específicamente de los judíos. Entonces, en contraposición al capítulo 3, que va a hablar específicamente de los judíos, podemos suponer que esto lo está diciendo por los gentiles. Ahora, ¿qué se entiende por la ira de Dios? Como decíamos hace un rato, la ira de Dios no es una ira del hombre. No podemos comparar el pensamiento de Dios con el pensamiento del hombre, de ninguna manera. Es como comparar el pensamiento de una hormiga con el pensamiento de un hombre. Es así de simple. Para el lector moderno, para el que uno puede leer y escuchar la palabra ira, es un enojo desenfrenado, descontrolado, ¿sí? Donde uno no mide las cosas y va contra lo que venga, ¿no? Se pierde el dominio propio, son actos caprichosos muchas veces, se expresa por motivos egoístas, bueno, pero esto no podemos atribuírselo a Dios. Dios no piensa como piensa el hombre. Cuando el apóstol habla de la ira de Dios, está señalando lo que hablamos hace un rato. Que Dios no es pasivo en relación con el pecado. No, no lo es. El término indica una oposición firme, ¿sí?, y efectiva que Dios tiene hacia el mal. No es una emoción, ¿sí? Es una actividad propia de una deidad que quiere resistir el pecado. Muchas veces, ¿sí?, se pensó que la ira de Dios se opone a lo que es a la condición de Dios como Dios amoroso, ¿sí? También se dijo que Dios no puede amar el bien sin odiar el mal. Son actitudes inseparables, ¿no? O sea, la ira de Dios es otra cara de su amor, porque lo que odia a Dios o la ira que Dios tiene es ante todo lo que se revele como malvado, como malo, a todo lo que hace daño, a todo lo que destruye, a todo lo que lo priva al hombre de ser quien Dios quiere que sea. ¿A dónde apunta esta ira? La revelación de la ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta frase nos dice, ¿sí?, a dónde está dirigida la ira de Dios. Es una ira contra la impiedad y la injusticia de los hombres, ¿sí? No es una furia indiscriminada y sin control. Entonces, los hombres impíos e injustos, ¿sí?, a los que se refiere Pablo,
¿sí? Son los que Dios toma para ejercer su ira. El pasaje sigue con un porque. Pablo va como dando justificaciones de justificaciones, ¿no? Entonces, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí? Para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y después decir, porque la ira de Dios, tal cosa, y ahora dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Cortamos acá, por hoy terminamos la clase número 2. Vamos a empezar la clase número 3 con este versículo que leímos al final, ¿sí? Y espero que podamos comprender lo que Pablo quiere decir en esta carta. Si tienen alguna pregunta que quieren hacer, la pueden hacer en comentarios de Facebook, en comentarios de YouTube, y podemos expresarnos un poquito más. Como siempre les decimos, estamos dando un vuelo de pájaro. Esta carta es muy profunda y hay que estudiarla a fondo. Tratamos de dar lo mejor en esta clase para poder clarificar algunas cosas que puedan estar en desconocimiento o con algunas dudas. Si tienen alguna duda más, si surge alguna duda a partir de esta clase, les ruego que por favor puedan escribir en el comentario de YouTube, así podemos dar respuesta a eso. Que el Señor los bendiga. La semana que viene nos veremos con la clase número 3 de la carta a los romanos. Dios los bendiga.